Bendeciré a Dios en todo tiempo. Mi alabanza estará de continuo en mi boca. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Este planeta, todas las naciones en su mayoría, están desbordadas en inmoralidad, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo familiar, en todo. Se está derrumbando la sociedad internacional, las naciones, por la inmoralidad. ¿Y por qué falta la inmoralidad? Porque no hay principios, no hay temor de Dios. Dice el libro de Proverbios, inspirado por el Espíritu Santo, el escritor Salomón, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. La sociedad está en un ferrocarril dirigido a un callejón sin salida. Una sociedad que piensa que porque ha habido avances tecnológicos, de la internet, de los teléfonos celulares, las comunicaciones por satélite, la televisión, la radio, etcétera, que esta sociedad no necesita de Dios. Es algo absurdo. Es una sociedad con mucha información, pero con cero sabiduría de Dios, como Dios nos la quiere dar, nos las ha presentado en la Biblia. Y de ese temor de Dios, que es no miedo, es reverencia, respeto, obediencia, adoración al Dios y agradecimiento a Dios por haber creado este universo y a nosotros a la imagen y semejanza de Dios. Y porque no hay ese temor de Dios, no hay una escala de valores en donde primero está Dios reconocido como Dios de una nación y bendita la nación cuyo Dios es el Señor, dice la palabra de Dios. ¿Por qué está pasando el desastre en Venezuela? Bueno, fíjate, Dios dice, busca el reino de Dios primeramente y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Por qué están faltando las cosas? Porque los venezolanos, las venezolanas no están poniendo a Dios número uno en sus vidas, no le aman con todo su corazón, no le están sirviendo al Dios de Israel, no están buscando el reino de Dios como su prioridad, sino lo material primero y quizás lo espiritual después ahí y la madre de Dios, pero no hay una relación con el Dios de Israel a través de su verdad, de su sabiduría, que es el Señor Jesucristo. Por eso estamos en las crisis mundiales que estamos. El mensaje de hoy es: Cristo Dios se manifiesta. Cristo Dios se manifiesta ayer, hoy y por siempre. El personaje central de la Biblia, el personaje central de toda la historia desde que Dios la comenzó, es el Señor Jesucristo, la mente de Dios para este planeta Tierra que Él creó y que lo sostiene. Es cristocéntrica. El plan de Dios desde un comienzo ha sido cristocéntrico, ese plan, desde el libro de Génesis, desde que el primer hombre y la primera mujer no le tuvieron temor a Dios, a pesar de que lo estaban conociendo y viendo persona a persona, le desobedecieron cuando Él les dio un mandamiento bien claro: coman de todo lo que quieran, tienen esto para vivir y van a vivir en perfección. ¿Qué hicieron los humanos? Adán y Eva desobedecieron a Dios y se fueron y eligieron el mal. La Biblia comienza con un hombre y una mujer viviendo en un lugar perfecto, teniendo todas sus necesidades cubiertas, rebelándose contra Dios. Y la Biblia termina en el capítulo 20 prácticamente de Apocalipsis con 1000 años de gobierno del Señor Jesucristo, que ya se va a manifestar, gobernando a todas las naciones en perfección, con todo el mundo comiendo, vistiéndose y viviendo en armonía, sin guerra, porque no se adiestrarán más para la guerra. ¿Y cómo termina esos 1000 años? Nuevamente se revela la humanidad, pero esta vez van a ser millones. Dios sabe el número exacto, porque Dios suelta por un tiempo al diablo de su prisión donde lo tuvo por 1000 años de inactividad, y entonces
tienta, da tentación a una parte de la humanidad que vivió durante esos 1000 años y se rebelan nuevamente con Dios. Empieza con una rebelión la Biblia y termina con una rebelión final que día a Dios totalmente destruye, y entonces comienza la eternidad con este planeta siendo renovado por Dios, restaurado, purificado con fuego, y entonces desciende la nueva Jerusalén del cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Dios, Cristo Dios se manifiesta, dice la palabra de Dios. Cristo Dios se ha manifestado, se está manifestando y se va a manifestar visiblemente prontamente. ¿Cómo se ha manifestado Jesucristo? Lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Primero escrito, profetizado. En el capítulo 3, el Señor Jesucristo, Dios dice que vendría de la simiente de una mujer, y fíjate que la simiente viene de los hombres, pero digo, de la simiente de la mujer nacerá uno que le iba a herir mortalmente a la serpiente, y que esa serpiente iba a herir a ese hombre que iba a nacer de la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, en su calcañar, en sus tobillos, por los clavos que le clavaron en la cruz. Ya estaba profetizada la solución de Dios para el problema de la humanidad. Así es Dios de bueno. Dios es bueno todo el tiempo y su misericordia la vemos cada día. Cristo Dios se manifiesta. Vemos al Señor Jesucristo manifestado en una cristofanía, una preencarnación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, apareciéndose visiblemente en Melquisedec, en el capítulo 13, 14 de Génesis. Lo vemos al Señor Jesucristo apareciéndosele a Abraham en el capítulo 18, 19, cuando con 2 ángeles fue y visitó y almorzó con Abraham y le dijo lo que le iba a pasar a Sodoma y Gomorra. El Señor Jesucristo se le apareció a Josué como capitán de las huestes celestiales, luchó con Jacob en el capítulo 28 de Génesis, lo vemos en todo el Antiguo Testamento manifestado, a Gedeón también cuando lo llamó para su misión que Dios tiene para él, así como si tú eres uno de la familia de Dios, una de las ovejas del Señor Jesucristo que escucha su voz, Cristo Dios se manifiesta en tu vida y en mi vida y cumple el plan para el que nos creó, y todo el universo, todos los recursos que necesitamos, visibles e invisibles, Dios los suple para que cumplamos el plan de Dios para nuestras vidas, para glorificar a Dios, para conocerle y entenderle, tener temor de Dios y servirle hasta que Él venga y luego por la eternidad. Cristo Dios se manifiesta. En Isaías capítulo 26, versículo 20, dice la palabra del profeta Isaías, inspirada por el Espíritu Santo: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Aquí el profeta Isaías, en el año 700 aproximadamente, siglo 8 antes del Señor Jesucristo, estaba profetizando el rapto de la iglesia. Le está diciendo al pueblo de Dios, porque Dios tiene pueblo. Hoy en día vemos mucho a los políticos a nivel mundial usar el pueblo está conmigo, o el pueblo no está conmigo, o el pueblo no acepta eso, para manipulación de las masas con fines políticos, egoístas, egocéntricos, hasta diabólicos. Pero Dios está en control y dice la palabra de Dios que Yahweh reina. Yahweh es el nombre que Dios le reveló a Moisés cuando lo estaba reclutando para su misión personal y nacional del pueblo hebreo. Y Moisés le preguntó: ¿y cuál es tu nombre? Y Dios le dijo: yo soy el que soy. Así que ese Yahweh tiene que ver con el verbo ser, ser o no ser. Acuérdate, un día escribió William Shakespeare, to be or not to be. ¿Y qué quiso decir con eso? Shakespeare era un creyente cristiano y Shakespeare escribió que ser o no ser hijo de Dios es una decisión de cada persona que pasa por este planeta Tierra.
Cristo Dios se manifiesta. Y aquí vimos claramente que el profeta Isaías le dice a los creyentes, una vez raptados, pueblo mío, entra en tus aposentos, a donde Dios nos va a llevar a la gloria, para que pasen los 7 años de tribulación. Dios rapta a su pueblo y se lo lleva tras de sí, al Señor Jesucristo. Y dice, por un momento, mientras pasa la indignación de Dios, de una creación que no le reconoce su gloria, de una creación que no le reconoce su revelación, la Biblia, de una generación que no le adora, que no le busca en base a la verdad, sino la mayoría de la humanidad está ensimismada en lo absurdo, pensando en filosofías huecas, en sabidurías humanas que no conducen a nada. El nihilismo, el narcisismo, el hedonismo. En esta semana publicaron en los Estados Unidos un estudio de cuántas veces las mujeres se ven al día en un espejo y cuántas veces los hombres en Estados Unidos se ven en un espejo. Las mujeres 60 aproximadamente y los hombres 23 veces se ven. Ahí tú ves el narcisismo de esta sociedad, de la humanidad sin Dios, porque este país se ha apartado, se está apartando de Dios, pero Dios se va a manifestar prontamente con gloria y majestad. Y dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, y aconteció que yendo ellos, el profeta Elías y el profeta Eliseo, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dios raptó al profeta Elías cuando terminó su misión aquí en la tierra para la gloria de Dios, y Dios raptó al profeta Elías y se lo llevó en un carro de fuego a la gloria de Dios. Elías no murió, fue un rapto que Dios nos enseña, un arrebatamiento personal, como pronosticando el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, enseñado en la palabra de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, que es Dios, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, versículo 27 hasta el 34, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde que estuviera el cuerpo muerto, allí se ajustarán las águilas, los buitres, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y majestad, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de la higuera a prender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará una generación hasta que todo esto acontezca. Aquí el Señor Jesucristo está claramente hablando del rapto de la iglesia y su segunda venida. El Señor Jesucristo lo dice claramente, que cuando Él venga se va a manifestar con gloria y majestad en su segunda venida al Monte de los Olivos en las afueras de Jerusalén. Pero 7 años antes Él va a venir y va a raptar a su iglesia viniendo hasta las nubes. No va a tocar la tierra, sino que va a ordenarle, así como Él ascendió en el día que subió, regresó a la gloria de Dios. Él también va a ascender a su iglesia a la gloria de Dios para que no pase por los 7 años de tribulación. Y dice el Señor Jesucristo, de la higuera aprender la parábola. Y dice, de la higuera aprender la parábola. ¿Qué significa la higuera en la Biblia? En el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios equipara a la higuera ¿con qué? Dios equipara a la higuera con Israel. En el libro de Oseas, el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, dice en el libro de Oseas que, capítulo 9, versículo 10, que la higuera es Israel. Lo dice claramente la palabra de Dios en el capítulo 9, versículo 10 del libro del profeta Oseas.
en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, dice, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Aquí el Señor Jesucristo está equiparando a la higuera con Israel. Israel en la Biblia está representada por Dios como una higuera. Y dice el Señor Jesucristo, aprended de la higuera, cuando la veáis reverdecer, sabed que el verano está cerca. Mira, y ahora estamos empezando el verano, la semana que viene del 2016. Cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esa higuera de la que habla el Señor Jesucristo estuvo seca prácticamente por 2 años, por 2000 años. Esos 2000 años, desde el siglo I hasta 1948, Dios mantuvo esa higuera seca, pero Dios le ordenó, como los huesos secos del capítulo 37 del libro de Ezequiel, a esos huesos les ordenó vivir de nuevo y recibieron piel y vivieron esos huesos secos. Israel resucitó en 1948 por el poder divino, por la voluntad, la soberanía de Dios, la omnipotencia que todo lo puede. La higuera, dice en el capítulo 13, 11 de Marcos, versículo 13, dice la palabra de Dios, en el versículo 11, capítulo 11 de Marcos, versículo 13 y 14. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si se hallaba algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Está hablando del Señor Jesucristo. Entonces Jesús de Nazaret dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Luego, en el versículo 20 al 24, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no durare, si no creyere, será hecho lo que dice. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que os vendrá y lo recibiréis. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo, que es Dios en su palabra, ¿verdad? Que la higuera, esa higuera Él la maldijo. ¿Por qué? Porque estuvo 3 años ministrándole aquí. Dios de Israel, el Dios todopoderoso, omnipotente, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo se encarnó, Dios se encarnó en Jesús de Nazaret, vino a ayudarnos, a amarnos, a enseñarnos, a revelarnos la doctrina de Dios. Y Él dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi doctrina es de Dios o es mía. Y por eso el Señor Dios se encarnó para venir a pagar el castigo de los pecados de los convertidos. No es que Él seleccionó a un grupo de la humanidad y dijo, estos son salvos y a los demás los mando para el infierno o lago de fuego por la condenación, por la eternidad, como un Dios caprichoso. Es porque cada persona tiene libre albedrío y el pecado es un desorden del libre albedrío donde la mayoría de la humanidad escogen el mal en vez del bien. El bien es desechado y llaman al bien mal y al mal bien. Hoy en día se publica el pecado. Hoy no hay vergüenza, como decía el profeta Isaías. Se publican los pecados y hasta se siente orgullo de los matrimonios homosexuales, de la depravación de la humanidad, de las guerras, del amor al dinero y al poder. Fíjate, esas naciones europeas que en su mayoría están en ateísmo, 3 de esas naciones, Noruega, Suecia y Dinamarca, eran países cristianos hasta el año 2000, hace unos 16 años, en Noruega, Suecia y Dinamarca, el 80% de la población creía en un Dios personal, creía en una relación que se podía tener con Él. Y hoy en día, 16 años después, el 20% solamente cree en un Dios personal, niegan al Dios de la Biblia. Y el 80%, ¿por qué? El Internet
Mira en el internet toda la basura que está disponible, aún gratis la pornografía se consigue, y esa generación que viene del año 2000 para acá en esos países han escogido la basura del internet, la pornografía, a la belleza de la revelación, de lo asombroso y maravilloso del Dios de Israel, que decide hacerse una persona como nosotros. Dios se hizo humano para que nosotros, los creyentes, podamos ser a la imagen y semejanza de Dios, el Hijo del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, versículo 22 y versículo al 30, dice la palabra de Dios: como en los días de Noé, dice la palabra de Dios, como en los días de Noé, será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió con los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así está la humanidad. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cristo Dios se manifiesta y Cristo Dios viene a manifestarse prontamente. Estamos en la recta final de la historia. Dios es el autor de la historia. La Biblia contiene toda la historia de la humanidad relevante para que tu alma se salve. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero ¿quiénes dicen por ahí que yo soy? Dice el Señor Jesucristo. Los discípulos le contestaron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen Jeremías, otros dicen un profeta. Pero vosotros, ¿quiénes decís que yo soy? Hoy mucha gente habla del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es Dios encarnado, venido a buscar lo que se había perdido, sus ovejas. Él es el buen pastor que vino a dar vida y vida en abundancia. Y ahí leímos en el capítulo 17 de Lucas que como en los días de Noé, va a ser cuando Él se manifieste prontamente. La gente está comprando, vendiendo, la gente está comiendo y dándose en matrimonio e ignoran voluntariamente la profecía de Dios. Y la profecía de Dios, el testimonio del Señor Jesucristo, es el espíritu de la profecía. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. El testimonio del Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque la Biblia es profética y profetiza al Señor Jesucristo desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. Él ha sido totalmente profetizado. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Mateo capítulo 24, versículo 40, dice Dios, el Señor Jesucristo: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El día y la hora solamente la sabe Dios. El día y la hora de su regreso en su primera fase, el rapto, aquí como vemos, dos estarán trabajando, uno se va a desaparecer, dos estarán durmiendo, se despierta uno y ve que su pareja no está, su matrimonio no está ahí completo, porque uno era creyente, la otra no era creyente, y Dios va a dividir entre los creyentes y no creyentes y se lleva a los practicantes. Pero Dios quiere que sepamos las señales de los tiempos. Él le criticaba a los hebreos religiosos. Ustedes saben mucho del clima y si hoy va a llover o no va a llover, o si va a hacer calor o no, pero tenéis señales de los tiempos proféticamente cumpliéndose delante de vosotros y no sabéis ni queréis entender las señales de los tiempos. Estamos viviendo desde que la higuera reverdeció, desde que Israel es nación nuevamente, y desde 1967, ahora en 6 de junio, se cumplieron 49 años de la Guerra de los 6 días en 1967, cuando los israelitas
le quitaron toda Jerusalén a los árabes y ahora la controlan, ahora es la capital del Estado judío. Ahí está la señal histórica más grande, pero también otra señal profética de que el Señor Jesucristo está a las puertas, es inminente su venida, es que y este evangelio será predicado en todas las naciones y entonces el fin vendrá. No hay nación donde el evangelio de Dios no haya entrado, no hay nación donde el evangelio del Señor Jesucristo por una u otra vía Él no lo haya ya informado. Así que esa es otra señal histórica. Pero entonces aquí dice, velad, estar pendientes, porque no sabéis, así que tenemos que estar preparados. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? Bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así el plan que Dios tiene para tu vida. Entonces todo el sacrificio en la vida cristiana y sufrimiento, como predican algunas teologías, no, el Señor Jesucristo dice, sobre todo para esta generación, porque los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, versículo 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del Evangelio, tu entrega al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, luego de arrepentirte de tus pecados, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí el Señor Jesucristo es un balance, no es como dicen en algunas partes del cristianismo, Dios quiere que los cristianos sean pobres, ¿qué de bendición hay en los pobres? ¿Cómo puedes tú ayudar a otros si tú eres pobre? Tú puedes ayudar a otros si Dios te bendice para que seas de bendición. La Biblia no exalta la pobreza. La Biblia, Dios dice que Él bendice. Abraham era riquísimo, David era riquísimo, José se hizo riquísimo, primer ministro de Egipto, luego de pasar por sus pruebas. Y aquí Dios dice, a los que me siguen y me obedezcan y estén cumpliendo el plan de Dios para ellos, que glorifiquen a Dios, al Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, les será dado 100 veces más ahora en este tiempo y luego la vida eterna. Hay promesas de abundancia, pero no para creernos ricos en sí mismos, sino para usar lo que Dios nos da para bendecir a otros y para que el Evangelio del Reino de Dios avance. Ven, Señor Jesús de Nazaret, ven pronto, Cristo Dios, manifiéstate pronto, raptando a tu iglesia y luego viniendo a gobernar a todas las naciones. Maranata, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.